Muy buenas noches, familia de Calvario, aquellos que nos están viendo aquí también en vivo. Bendiciones, es un gusto estar nuevamente con ustedes en otra sección nuevamente aquí de preguntas y respuestas bíblicas. Gracias por todos aquellos que nos estamos viendo fielmente. Sabes que estaba viendo, Greg, que estamos, sí, no sé si ya nos habremos llegado. Ayer revisé, teníamos 996 seguidores en Calvario. Oh, really? Yeah. Wow. Así Ya que vamos a llegar a los 1000. ya vamos a llegar a los 1000. Vamos a llegar a 1000 seguidores. Bueno, por lo menos tenemos ese alcance. Es una bendición de estar aquí Definitivamente. en línea y poder compartir con todos las preguntas que ustedes nos hacen. Muy buenas preguntas esta semana también. Así que iniciemos en oración, ¿te parece? Adelante. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que nos das de poder ministrar a la gente, a pesar de no poder disfrutar con hermanos y hermanas en Cristo, el poder abrazarlos, el poder ver cómo están sus vidas, sus familias. Señor, en presencia te pedimos que los bendigas donde quiera que estén, en sus casas, sus hogares, en todas estas familias que están también pasando dificultades con algún familiar o amigo que está con COVID, que se encuentra en el hospital. Señor, te pedimos que llenes su corazón, que puedas tú entregar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y des fortaleza a aquellas personas que están pasando por esta enfermedad. Que puedas entregarle, Señor, esa esperanza que hay en ti, sobre todo que puedan refugiarse y rendirse a ti en estos instantes, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos, ¿toda la familia, todo bien? Todo bien, todos saludables, gracias a Dios, y preparándose para el año escolar y haciendo planes para eso. Bueno, ¿Ya? está bien. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia de los dinosaurios? Esa es una pregunta que siempre me ha inquietado cuando era niño y me enseñaban acerca de la Biblia. Nunca conecté esas dos, para ser honesto. A medida que iba creciendo, iba aprendiendo más de la palabra de Dios y pude darme cuenta de ciertos detalles que eran importantes conectar con la palabra de Dios. Pero, bueno, este tema, esta pregunta va también conectada con respecto al hecho de la edad de la Tierra. Muchas personas tienen este debate, cristianos y no cristianos, acerca de la edad que tiene la Tierra y para poder interpretar y las evidencias físicas que encontramos a nuestro alrededor que nos determinen. Ahora, de las dos perspectivas son la edad avanzada de la Tierra. Dice que la Biblia no menciona a los dinosaurios y que porque los dinosaurios murieron a millones de años, que nunca tuvieron contacto con los hombres y en la Biblia menciona, y como no menciona eso, entonces no existieron. Esa es la perspectiva que tienen aquellos que piensan que la Tierra tiene millones y millones de años. Ahora, cuando vamos ahora con la perspectiva de la Tierra joven, tiende a estar de acuerdo con la palabra de Dios, incluso cuando mencionas en la Biblia, y quiero enseñar unas imágenes incluso para que puedan tener una idea de qué estoy hablando. Cuando se trata acerca de dinosaurios, la palabra de dinosaurios se inventó hasta el año 1841, cuando un famoso anatomista británico y el primer superintendente del Museo Británico, el señor Ricardo Owen, observó los huesos que pertenecían a un grupo único de reptiles que todavía no se habían clasificado. Él asignó el término dinosaurio con palabras griegas que significaban un lagarto terrible. Entonces, los dinosaurios, bueno, los huesos que fueron descubiertos fueron otorgados con el nombre de dinosaurios para poder explicar un poco mejor acerca de quiénes son. Si analizamos entonces la palabra dinosaurio existió en el año 1841. Es por eso que no vas a encontrar dinosaurios como definición de la palabra dinosaurio en la Biblia, porque la Biblia, como expliqué claramente aquí, fue escrita, por ejemplo, en Reina Valera, que cuando se tradujo fue en 1569. Entonces, por eso el hecho de que no vas a encontrar esta palabra dentro de la Biblia. Pero esta no es razón para que los dinosaurios no se encuentren en la Biblia. La Biblia habla acerca de estos personajes que se encuentran, estos seres que se encuentran en la Biblia, claramente. Las escrituras no van a mencionar la palabra dinosaurio, pero van a utilizar ciertas palabras para describir ciertos animales que tienen unas características que son claramente de unos animales gigantescos. Por ejemplo, la palabra utilizada hebrea, tañín, que es traducido algunas veces como monstruo marino. Y eso que voy... Tus clases de griego, de hebreo. de hebreo bien. No están funcionando aquí.
Por eso tengo que repetir la clase. Bueno, es traducido a monstruo marino y algunas veces se lo traduce como serpiente o como dragón. Esta palabra parece haber sido se describe un tipo de animal, de un reptil gigantesco. Estas criaturas se mencionan casi 30 veces en el Antiguo Testamento y fueron encontradas tanto en tierra como en agua. Además, la Biblia menciona dos reptiles gigantes que podrían haber estado describiendo prácticamente lo que nosotros entendemos por dinosaurios. Uno de ellos se encuentra en Job, capítulo 40, del versículo 15 al 17, que dice: He aquí ahora, Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Entretejidos están los tendones de sus muslos. Cuando leas la descripción de este animal, no puedes equivocarte. No están hablando acerca de un elefante o un hipopótamo. Están hablando de un ser, un animal bastante grande, por la descripción que lo dicen aquí en Job 40, del 15 al 17. Algunos pensaban que era un tipo de versión de estos animales de hipopótamo, elefante, pero la descripción de la cola lo elimina por completo. Por otros lados, los dinosaurios como el branquiosaurio o el diplodocus tenían enormes colas que podrían compararse fácilmente con un árbol de cedro. Si a esto le añades que en cada civilización, cuando haces un estudio en la historia de diferentes civilizaciones, lo que han descubierto acerca de dibujos, acerca de petroglíficos o artefactos, estatuillas de arcilla que se encontraban en el norte de Norteamérica, vas a encontrarte con ciertas características y, por ejemplo, en la forma como vemos la diferencia es el hecho de que la historia secular mira a los dinosaurios de una perspectiva según el mundo, donde el hombre no se encuentra en la fotografía, pero de una perspectiva de historia bíblica están dentro de la Biblia y podemos describir lo que están dentro de la Biblia, como mencioné anteriormente, el ejemplo de este animal en Job 40:15. Este es un gráfico que puedes ver que están seres humanos y lo que aparenta ser un dinosaurio en la misma época. Estas son representaciones modernas de lo que nosotros entendemos como dinosaurios. Cuando miras este tipo de encuentros, o como por ejemplo este otro, donde ves una característica de un dinosaurio, ¿cómo es posible que un ser humano lo haya puesto en un mosaico o un gráfico o algo por el estilo con una piedra, si es que realmente el ser humano y el dinosaurio no coexistían en el mismo tiempo? También incluso hay mosaicos romanos de la cerámica maya y de murallas en diferentes ciudades de Babilonia que dan testimonio de esta fascinación que partía en todas culturas y todas geografías con respecto a estas criaturas que los hombres estaban tan fascinados en dibujar, en poder poner en pequeños monumentos incluso. Hay evidencias físicas incluso también de huellas fosilizadas de humanos y dinosaurios, encontradas juntas el una con la otra, tanto en Norteamérica como en el centro oeste de Asia. Entonces, si los dinosaurios y los seres humanos coexistían, ¿qué pasó con estos dinosaurios? Esta tendría que ser también otra pregunta por analizar. Si vemos bíblicamente que existieron este tipo de animal tan impresionantes, ¿qué pasó con estos animales? Ahora, hay varias hipótesis que podemos analizar aquí de por qué ya no existen estos animales tan gigantescos. Una de ellas es claramente por el hecho de que la mayoría fueron ahogados en el diluvio. Si vemos en Génesis, se habla acerca del diluvio. La mayoría de estos animales perecieron y esta es la razón incluso por qué se encuentran muchos animales cubiertos por capas de tierra, presionados y preservados también de esta forma. O sea, cuando lo analizas en este sentido por medio del diluvio, tiene más lógica que se encuentren también preservados de esta forma. Otra razón por la cual también no existen es por el hecho de que se extinguieron. Y esto es algo normal porque, solo para que tengas una idea, de 20,000 a 2 millones de especies se han extinguido solo en el siglo pasado de animales.
si es que es posible que tantos animales se hayan extinguido en tan poco tiempo, que no te hace pensar que un dinosaurio también no haya desaparecido. Entonces, prácticamente fueron decayendo, fueron extinguiéndose estos animales gigantescos, ya sea por el hecho de que fueron cazados despiadadamente, o como mencioné anteriormente, por el diluvio, o por alguna otra razón, pero ya no existen estos animales que se conocen en la actualidad como dinosaurios. Y este es un enigma que ha cautivado tantos científicos como desde que se encontraron este tipo de animales tan grandes. Ahora, las teorías científicas del hombre que descartan a Dios presentan una hipótesis muy diferente que va en contra de las escrituras. Cuando partes de la Biblia y quieres tratar de justificar la razón por la cual no existen dinosaurios y pones millones de años, entonces por el hecho de no someterte a la palabra de Dios, que no someterte a la existencia de un Dios creador que puso todo, vienen hipótesis donde dice que 65 millones de años que ha tenido la Tierra y que para lo que pasó pues fue prácticamente un efecto de un asteroide que cayó en el planeta y provocó un invierno nuclear y que acabó con todos los dinosaurios. Esta es una de las hipótesis. Otra hipótesis es el hecho de que un volcán masivo destruyó la mayoría de estos animales, y debes de considerar que todas estas son hipótesis. Hipótesis que no son probables. No existe una forma histórica que podamos comprobar que esto realmente existió. Cuando el diluvio, vemos en las escrituras que eso existió. El hecho de que animales se han extinguido a lo largo del tiempo también se puede comprobar. Que los seres humanos han cazado y han matado animales también se puede comprobar. Todo este tipo de cosas son teorías mucho más creíbles que una hipótesis del hecho de que un asteroide vino y se destruyó y cosas por el estilo. Entonces, esto tiene más lógica para poder explicar el por qué hay huellas de seres humanos junto con huellas de dinosaurios, por qué muchas culturas antiguas comenzaron a dibujar este tipo de animal, estos tipos de reptiles gigantes, y también como estas criaturas son comúnmente conocidas para nosotros hoy en día como incluso dragones, también que se entienden en muchas culturas se los conoce como dragones, y han sido como parte de la mitología para muchas culturas, lo cual tendría más sentido. ¿Por qué se van a inventar gente este tipo de animales? ¿De dónde viene esta idea de esos animales? Cuando realmente puede que, como las escrituras mencionan, que se haya encontrado con este tipo de animales gigantescos que lo hayan descrito de esta forma. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, Dios creó a los dinosaurios junto con el resto de animales terrestres, con el resto de animales marinos, lo cual podemos leer en Génesis capítulo 1 del 20 al 25, en el día 6 de la creación. Adán y Eva fueron creados en ese mismo día, y como vemos aquí es muy posible claramente que tanto seres humanos como los dinosaurios gigantescos hayan existido en el mismo tiempo, en la misma instancia. Los dinosaurios en ese tiempo podían relacionarse tranquilamente con los seres humanos, pero a medida de que el pecado entró en el mundo, existió más conflicto al respecto, entonces ya no existía esta misma unión entre dinosaurios y seres humanos, por ponerlo de esa forma. Entonces, por el hecho de que el diluvio nuevamente, la extinción, la aparición de personas para matarlos, esa es la razón por la cual lamentablemente ya no podemos, bueno, para beneficio también, imagínate caminando y te topas con un Tyrannosaurus Rex por ahí, por acá. Entonces, es la razón por la cual ya no existen este tipo de animales en la actualidad. Y es el resultado también, como mencioné antes, del pecado que entró en el mundo. Ahora, el aceptar la palabra de Dios desde Génesis y el entender de que existieron estos animales, como lo menciona el libro de Job, una de esas evidencias en Salmos también menciona de estos animales, es el hecho de que explica acerca de la creación de Dios, da un entendimiento mucho más lógico de lo que está a nuestro alrededor, y es mucho más fácil de poder confiar en lo que dicen las escrituras cuando entendemos lógicamente de que el Dios creador creó estos animales el sexto día y a lo largo de los años han desaparecido. Este es un relato histórico que se encuentra en las escrituras. Y lo que uno cree acerca del libro de Génesis, el hecho de que Dios creó el cielo y la tierra, creó todos los animales, esto tiende a afectar el resto de las escrituras. Si alguien pone en tela de duda el principio de la creación, solo por el hecho de poner el
en tela de duda a Adán y el pecado cómo originó por medio de Adán, estamos poniendo también en tela de duda el hecho de el hecho de la razón por la cual Jesucristo vino al mundo y tuvo que morir por el pecado que entró por medio de Adán. Caso contrario, entonces Jesús vino a morir por un mito, por una idea, por una fábula, lo cual no tiene sentido. Entonces Jesús incluso reitera el por qué nosotros podemos creer y confiar en lo que dice el libro de Génesis. Eso sería una respuesta breve a lo que habla acerca de los dinosaurios. ¿Algo que quieras añadir? Pues lo de los picapiedras no es verdad. No, lamentablemente no. Imagínate con tus pies empujar ese carrito. No, ni al caso. No, ni al caso. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que dice: ¿quién decide la manera en que morimos? ¿Dios, nosotros o Satanás? Dale. Ok. Se nos fue todo en la pantalla. Yo no sé si ustedes nos podían ver o no, pero las pantallas se pusieron negro. Bueno, ¿quién decide la manera en que morimos? Primeramente, nosotros entendemos que la muerte es el resultado del pecado. Dios dijo a Adán que si él comía del fruto prohibido, que él moriría. Y nosotros vemos también en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. So, la razón que hay muerte es porque hay pecado en este mundo. Y eso no solamente está hablando de una muerte física, sino también de una muerte espiritual. Muerte en el griego, la palabra thanatos significa separación. Pues la muerte física es cuando tu alma se separa de tu cuerpo y la muerte espiritual es cuando tu espíritu está separado del espíritu de Dios. Pues ambos son consecuencias del pecado, ¿ok? Y no hay secreto en que toda persona, todo ser viviente morirá físicamente algún día. O seremos arrebatados, eso es nuestra esperanza, ¿verdad? Pero con mucha probabilidad todos nosotros vamos a enfrentar la muerte. Y como cristianos nosotros poseemos vida eterna, que significa que aunque nuestros cuerpos mortales fallarán, seguiremos viviendo nosotros espiritualmente separados de nuestros cuerpos en la presencia del Señor. Pero, la pregunta es si hay un tiempo designado, hay un tiempo predeterminado por Dios cuando nosotros vamos a morir. Y hay gente que piensa que sí, que hay un número de días que Dios ha dado a cada persona y que nada va a cambiar eso, ha sido predeterminado por Dios y nada de lo que hacemos o pensamos o decidimos puede cambiar los números de días que Dios ha establecido. Y después hay otro extremo que dice que esas son cosas que nadie sabe, inclusive dicen que aún Dios no sabe si vamos al día de nuestra muerte. Y yo creo que ambos extremos están en error y déjenme explicar el por qué. Según 1 de Juan 3, verso 20, la Biblia dice que Dios sabe todo. No hay nada de lo que Él no sabe. En el sermón en el monte, Jesús estaba predicando y él dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. En otras palabras, Dios sabe todo. Aún el número de cabellos que tenemos en la cabeza, que para algunos es más fácil que para otros, pero de eso no vamos a hablar ahorita. En Mateo 6:8 también dice que
que vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de lo de que cuando se lo pedimos. Pues el Señor sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que vamos a hacer. En Jeremías 16:17 dice, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. O sea que Dios sabe lo que está en nuestras mentes, lo que nosotros hacemos, lo que está ocurriendo en nuestros corazones. El punto es que Dios sabe todo, el presente, el pasado, sí, inclusive el futuro, porque Él es omnisciente, Él sabe todo. ¿Okay? Pues, ¿cómo impacta eso el número de nuestros días? En otras palabras, ¿ha Dios predeterminado cuántos días cada uno de nosotros vamos a vivir? Y algunos, como dije, creen eso, pero yo creo que hay algunas dificultades con eso. Es una cosa que Dios sabe todo, es otra cosa que Él ha predeterminado todo. Y Él puede saber nuestro futuro, cuando nosotros vamos a morir y respirar nuestra última, pero eso es diferente, que Dios lo ha predeterminado. ¿Y por qué digo así? Porque hay varios mandamientos o varios versos en la Biblia donde dice que nuestra obediencia o desobediencia pueden tener un impacto en el número de días que vivimos. ¿Ok? Si los días han sido predeterminados, no importa lo que yo haga o no haga, no va a cambiar eso. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. En Efesios 6, 2 al 3. Y si tienen hijos cerca de usted que escuchen este verso, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pues una de las cosas que Dios dice en su palabra a los hijos, y no digas amén tan fuertemente, ¿ok? Pero una de las cosas que Dios dice es que si los hijos son obedientes a los padres, dice que les va a ir bien y van a tener largas vidas sobre la tierra. Deuteronomio 30, verso 19 nos dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que viváis tú y tu descendencia. En Dios estableciendo la ley al pueblo de Israel, dice, ok, aquí está mi ley. ¿Vas a obedecerlo o desobedecerlo? Si lo obedeces, va a haber bendición. Si lo desobedeces, recibirás maldición. Si lo obedeces, tendrás vida, y si lo desobedeces, encontrarás muerte. Pues otra vez, Dios está diciendo que hay vida y muerte dentro de nuestro poder como seres humanos. En otras palabras, mis decisiones pueden alargar o acortar mis días en la tierra. Si yo decido que voy a fumar 5 cajetillas de cigarrillos cada día, eso va a tener un impacto en mi salud y va a cortar mis días. Si decido que voy a tomar una botella de whisky todas las noches antes de dormir, eso va a tener un impacto sobre mi cuerpo. Si decido que voy a tomar mi propia vida. Hay decisiones, hay pecados que yo puedo hacer que van a cortar mis días, que van a tener un impacto en eso. Si eso no fuera cierto, si todos mis días fueron predeterminados, sería inútil que Dios diera estos mandamientos y estas promesas y estas precauciones. En Proverbios 3, versos 1 y 2, Salomón escribe a su hijo y dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Y también estaba pensando yo en un rey que se llamaba Ezequías. Él era uno de los reyes piadosos,
uno que servía a Dios. Hubo un gran avivamiento durante su reinado y redescubrieron la palabra de Dios y lo recopiaron y todo lo demás. Fue un gran hombre de Dios. Pero la Biblia cuenta en cómo él estaba en la cama y ya mirando sus últimos momentos, y él suplicó a Dios que Dios alargara sus días. Y Dios se lo concedió y alargó sus años de vida. So, vemos ahí que, mi punto es que esta idea de que no, gente dice, yo no voy a usar casco mientras ando en mi motocicleta porque si es mi día de ir al cielo me voy a ir, y si no lo es, no lo es. Eso no es sabio, ¿ok? La Biblia no enseña eso. Tú puedes perjudicar tu vida y tú puedes ponerte a riesgo innecesario. Gente toma sus vidas tristemente todos los días, y no vamos a decir que eso fue predeterminado por Dios, que Dios fue el que determinó que eso iba a suceder, que fulano iba a quitar su vida. Eso es una forma muy torcida de ver al Señor. So, obviamente nuestras decisiones pueden tener un impacto en la largura de nuestros días, también en la calidad y cantidad de nuestros días. Pero entonces gente dice, pero ¿qué haces con Hebreos 9:27, pastor? Que dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, ahí lo que dice es que es un decreto que todos vamos a morir. Okay. No está diciendo que no ha decretado el día en que vamos a morir, sino el hecho de que todos vamos a morir, porque todos somos hijos de Adán, o ¿cómo se dice? Great nietos de Adán, ¿ok? So, por eso nosotros heredamos estos cuerpos pecaminosos que van a morir. Pero eso no está diciendo que Dios ha decretado el día de nuestra muerte. ¿Qué tal Salmo 139, verso 16? Dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos. Otra vez, esto es un pasaje poético. No es como una epístola, no es una escritura de enseñanza, sino es poesía. Y leyendo todo el Salmo, lo que está diciendo el salmista es que Dios tiene, planes maravillosos para nuestros días, que Él tiene esos planes. Pero no creo que puedes tú en verdad decir es que Dios ha determinado el número de días que yo voy a vivir. Pues todo eso para decir, bueno, la pregunta era ¿quién decide cómo voy a morir y cuándo voy a morir? ¿Dios, Satanás o yo? No creo que es una decir que Dios ha decidido. Sí, porque Dios está en control de todo, pero otra vez es el pecado que nos limita la vida, es el pecado los que nos hace envejecer y enfermar y eventualmente morir. Y soy yo el que lo hace. Bueno, yo puedo perjudicar mi salud, yo puedo hacer cosas irresponsables con mi vida, yo puedo inclusive tomar mi propia vida. Satanás también, porque él fue el que tentó al hombre y a la mujer y que trajo el pecado al mundo. So, no creo que es tan fácil de decirlo así, pero yo creo que lo más importante en pensar es que la muerte es una realidad, es algo que todos nosotros tenemos que enfrentar, que todos nosotros vamos a eventualmente morir. Pero Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos vivir eternamente en el cielo con Él. De que nosotros podamos ser libres de estos cuerpos que están pereciendo, podemos ser libres de este mundo decaído, este mundo
tan pecaminoso. Podemos ver las noticias y hay algo dentro de nosotros que dice, regresa ya, Señor. Y la buena noticia es que Cristo vino y Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Él fue a la cruz, Él tomó el castigo de todos nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Y creyendo en Él, nosotros podamos recibir la vida eterna que solamente Él puede dar. Y entonces eso convierte la muerte aquí en verdad en una puerta de liberación, donde nosotros cuando dejamos esos cuerpos y entramos al cielo, estamos dejando atrás todos esos dolores, todas esas limitaciones, todos esos sufrimientos y problemas, y entramos en vida eterna con nuestro Creador. Pues lo más importante entender es que Dios ha preparado el camino y la forma que todos nosotros podamos vivir eternamente con Él. Y eso es sencillamente en creyendo en Jesús, creyendo lo que Jesús hizo en la cruz fue para tus pecados y que es suficiente para salvarte. Y dentro de esa misma pregunta, sé que también hay una inquietud para aquellos que piensan que con respecto al suicidio, si es que una persona se suicida, ¿eso significa una condenación inmediata? Bueno, primeramente no hay ningún verso que diga que tomando. Yo creo que el cometer suicidio es un pecado. No me malinterprete. No creo que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo entiendo que hay personas que por problemas emocionales o depresiones, lo que sea, tristemente han tomado esa decisión porque miran que es el único camino de escape. Yeah. Y no es el plan de Dios. Yo creo que es pecado, pero tampoco no es el pecado imperdonable. Uh-huh. En otras palabras, cuando uno viene a Jesucristo y pide perdón por sus pecados, ¿cuántos de tus pecados son perdonados? Todos. Todos. Y eso es tanto los del pasado que he cometido, los del presente, e inclusive aún los futuros. Y está el suicidio dentro de esos pecados futuros, ha sido perdonado. Pero otra vez es no minimizar la seriedad, porque la Biblia también dice que como cristianos nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios por todas las cosas que hemos hecho en la carne. En otras palabras, aunque nuestro juicio no es un juicio para determinar si vamos al cielo o al infierno, pero siempre va a haber un tiempo donde nosotros tenemos que dar cuentas a Dios. Y va a ser algo, si alguien ha tomado esa decisión, que ellos van a tener que dar cuentas por eso. Y la Biblia habla acerca de perdiendo recompensas, que sería perdiendo ciertos como condecoraciones. Condecoraciones que van a afectar quién eres y lo que haces por toda la eternidad. Yeah. Y pues no es decir que, soy perdonado a Cristo, puedo hacer lo que me da la gana. No, hay consecuencias siempre y tendremos que dar cuentas y no es una opción. Uh-huh. Y cualquier persona que está contemplando tomar su vida, les exigimos que nos llame, que hable con alguien, busque un consejero o solo dile a alguien que te puede ayudar y no mantengas eso encerrado en tu corazón. Y el pensarlo y luchar con ello, Dios te sigue amando, ¿ok? Y no es algo de sentir tanta vergüenza y condenación que no lo vas a ni siquiera mencionar a nadie, sino busque por esa ayuda y vamos a estar aquí para asistirte. Amén. Bueno, vale la pena el poder ayudar a aquellos que están tal vez sufriendo y sobre todo para aquellos también que tenían esa confusión de familiares que tal vez cometieron suicidio y que piensan que ese fue el pecado imperdonable y que van a estar en el infierno. No, o sea, todo pecado. Cristo murió en la cruz por los pecados, todos, absolutamente todos. Y aquel que haya entregado su vida a Cristo,
es incluso el pecado del suicidio también ha sido perdonado, ¿no? Y como mencionó Greg, no es para minimizar el pecado, sino que tampoco es considerado como el pecado imperdonable. La Biblia no lo menciona de esa forma. Es muy doloroso, eso sí, porque la persona que toma su vida, el dolor no se va con la persona, sino que se queda con los que están alrededor, que es lo más trágico de la situación. Puede ser el hecho de que egoístamente uno piensa voy a terminar con el dolor, el sufrimiento que estoy experimentando ahora, pero prácticamente lo único que estás haciendo es trasladando ese sufrimiento a tu ser querido por la pérdida de verte partir de una forma tan trágica. Así que considéralo, no vayas por ese camino, no te dejes llevar por la depresión y habla con alguien si estás en esa situación. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué significa que el hombre tendrá dominio sobre la mujer? Gracias a Dios que le tocó a Cristian. Sí. Cartas de queja, por favor, envíen a pastorgreg@calvario.org. Cualquier pregunta allá. Bueno, para responder a esta pregunta, vale la pena ir al pasaje de Génesis 3:16, que fue la razón por la cual esta pregunta, pero vamos a ir al contexto del pasaje. Si analizamos el contexto del pasaje, habla acerca de la consecuencia que sufrieron aquí tanto la serpiente como la mujer y como el hombre por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Leemos y dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Y me gusta siempre aclarar esta parte porque muchas veces he escuchado hombres que dicen, mira, por culpa de Eva estamos en esta situación. Pero aquí claramente dice que Adán estaba junto a Eva en este momento, así que no le puedes echar la culpa totalmente a la mujer. Y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué no escogieron otro tipo de hojas? Hojas de higuera son las más... Picosas y se secan y se deshacen. Ya, no, fatal. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Desde ahí comenzaron los problemas. ¿Cómo es posible que el hombre le haya echado la culpa a la mujer cuando él estaba a cargo? Fue el primero en cuidar no solo de la creación, sino también de Eva, y le echa la culpa a la mujer. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, aquí es donde vienen las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, y sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Este incluso se conoce como el protoevangelio. Es la referencia de la llegada de Jesucristo y cómo esta enemistad entre Satanás y Jesucristo existe. Y ya la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a todos... con dolor darás a luz
los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces aquí viene todo el contexto de la pregunta. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Si vamos analizando todas las consecuencias que tuvieron cada uno de los personajes aquí, la serpiente fue maldecida y ser obligada a arrastrarse el resto de su vida en su vientre. Podemos considerar que probablemente este animal no era de la misma forma que lo conocemos hoy. Es muy posible que haya podido caminar o incluso haya podido volar. Y el castigo fue específicamente el hecho de que se arrastre sobre la tierra. Al hombre se convirtió en un ser mortal, es decir, que ahora tenía que regresar al polvo de la tierra, iba a fallecer, e iba a experimentar el sufrimiento y el dolor del trabajo y el sacrificio de un trabajo duro. Y a la mujer le dijo, se le dio los dolores de parto como recordatorio constante de que una mujer dio a luz al pecado y que esto fue heredado a toda la raza humana. Con castigos de esta forma, incluso así Dios otorgó misericordia, ya que Dios tenía todo el derecho de eliminarlos a los tres y comenzar desde cero con una nueva creación, pero aún así mostró misericordia a ellos. Considera que Dios fue el que creó un atuendo para cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. Y la mujer, como castigo, ahora es dominada por el hombre. Él es ahora quien la gobierna. Debido al pecado y la maldición, el hombre y la mujer enfrentan ahora muchas luchas en la relación que existe entre los dos. El pecado ha convertido el sistema armonioso de los roles ordenados por Dios en luchas desagradables por la unión que existe entre los dos. Pues por eso que cuando un pecador está con otro pecador, siempre va a haber fricción. Como resultado, los compañeros, esposos y esposas de toda la vida necesitarán siempre de la ayuda de Dios para llevarse bien. Los conflictos matrimoniales se dan en la actualidad por ir en contra de este precepto de Dios. El deseo de la mujer será siempre de querer dominar al esposo y el querer gobernarlo en cualquier razón, pero Efesios 5:22 al 25 vuelve a reiterar cómo tiene que darse este tipo de relación. Efesios 5:22 dice, y las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Este sometimiento es llevadero única y exclusivamente por la ayuda del Espíritu Santo cuando nacemos nuevamente. Existe una gran diferencia cuando me he topado con parejas que no son cristianas y el presentarles la idea de que el hecho de que la mujer tiene que someterse al hombre es una idea aberrante. Les cuesta el considerar que la mujer tiene que someterse voluntariamente al hombre en el liderazgo. Pero la diferencia es cuando comparto esto con una pareja cristiana, una pareja que ha nacido nuevamente. El contexto es totalmente diferente, ya que fuera del Evangelio, fuera del contexto de que Cristo dio su vida por nosotros, y en agradecimiento, en respuesta a ese amor, vamos a obedecer su palabra. Entonces, al presentar este pasaje de Efesios 5:22, la mujer se somete al esposo, no porque el esposo se lo merezca, sino por el hecho de que Dios se lo merece, y el entregar ese sometimiento al esposo se convierte como ese canal para otorgar ese amor de lo que es en sentido horizontal, realmente se convierte en sentido vertical para darle un amor específicamente en obediencia a Dios. Y esto funciona única y exclusivamente en el contexto del Evangelio, en respuesta en amor, en adoración a Cristo, no porque la pareja se lo merezca, sino porque Cristo se lo merece. Nosotros somos responsables de ese sometimiento a Dios, que es la única forma en que realmente podemos obedecerle. En Santiago incluso 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas.
cuando recibimos la palabra de Dios y escuchamos este tipo de cosas, que es el rol del esposo, el rol de la esposa, en obediencia uno lo hace gustoso porque Cristo se lo merece. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios. Y el someternos a Dios implica el obedecer su palabra. Y cada cristiano debe vivir en sumisión humilde, y sobre todo con Dios y con los demás también. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Todo es en perspectiva vertical. La razón por la cual actuamos con las demás personas es para demostrar nuestro amor vertical ante Dios, que utilizamos por medio de relaciones. Con respecto a la sumisión dentro de la unidad familiar, en 1 Corintios 11, del 2 al 3 dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí menciona que la cabeza del hombre es Cristo, como Cristo hizo que el hombre sea el líder del hogar. La esposa debe someterse voluntariamente al esposo. Y reitero algo muy importante, el sometimiento es llevadero cuando hemos nacido nuevamente. Cuando naces en Cristo, cuando entregas tu vida a Él, tú lo haces para respuesta de amor en obediencia a Cristo. Una esposa no debe someterse a otra persona, a otro hombre. Es únicamente en el contexto matrimonial que se menciona aquí. No se somete a la sociedad, a los hombres en la sociedad. Habla aquí exclusivamente en el contexto del matrimonio. Una esposa debe someterse voluntariamente a su esposo en obediencia personal a Jesucristo. Y el decir voluntariamente es por el hecho de que algo que Dios pide a la mujer. El esposo nunca debe de exigir que la esposa se someta. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios le pide a la mujer que lo haga. No al hombre que le recuerda a la mujer que lo haga, sino le pide específicamente a Dios, a la mujer, que se someta. Si se lo pides, no va a ir bien. Ya, no te va a ir bien si haces eso. Ni con tu mujer, ni con Dios. Así que considera esto. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, como lo menciona en Efesios 5, del 25 al 33, entonces la sumisión es una respuesta natural. Pero independientemente del amor del esposo o la falta de su amor del esposo a la esposa se somete como al Señor, como lo menciona en Efesios 5:22. Las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor. Por supuesto, ella no puede someterse a abusos o, o algo que es incorrecto o ilegal, que no honra a Dios. Considera que cualquier cosa que viene a ser ilegal o de abuso en ese sentido, eso no es el hecho de que, bueno, marido es pégame nomás. No, tienes que meter las autoridades en el proceso. No puedes permitir que eso ocurra en la relación. El abuso de autoridad tiene que reportarse a una autoridad mayor para que eso se termine. Me gusta una cita que menciona Matthew Henry, que dice, la mujer fue hecha del lado de Adán, del costado de Adán. Ella no estaba hecha de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para que fuera pisoteada por él, sino de un lado, de su costado, para ser igual a él, bajo su brazo para que fuese protegida, y cerca de su corazón para ser amada. El contexto inmediato de los mandatos para el esposo y la esposa que están en Efesios 5 del 19 al 33 involucra cuando estás lleno del Espíritu. Los creyentes que están llenos del Espíritu son adoradores. Efesios 5:19 menciona el hecho de que hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón en el Señor. Estamos llenos del Espíritu obedeciendo a Dios. Estamos agradecidos, en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y sumisos, como lo dice en Efesios 5:21, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Luego Pablo sigue esta línea de pensamiento sobre la vida llena del Espíritu y aplica a las esposas en el versículo 5 del 22 al 24. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Una mujer que se somete
en amor a su esposo va a ser condecorada en la eternidad. A pesar de que tal vez tu esposo no fue un líder, un buen líder, el hecho de que tú fuiste obediente a tu esposo en sometimiento voluntario como por Cristo, vas a recibir muchas más remuneraciones al comparar tal vez al liderazgo o a la falta de liderazgo que tenía el esposo. Una esposa debe someterse al esposo porque así es como Dios lo diseñó, en una relación matrimonial para que funcione. Y todo esto es única y exclusivamente por causa del Evangelio. Eso es lo que te va a ayudar para que ese sometimiento sea mucho más llevadero y puedas hacerlo constantemente. ¿Algo más tal vez? No, creo que lo cubriste todo. Bueno, perfecto. Entonces tengan cuidados, maridos, nunca se les ocurra pedirle a tu mujer que se someta. Así Dios me dice, sométete. No hay forma que eso va a ir No, bien. no se te ocurra hacer eso. Ni con ella ni con Dios te va a ir bien, así que cuidado con eso. Y bueno, vamos con nuestra última pregunta, que dice, ¿el comer toda clase de animales es pecado? Listo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno. Todos piensas que voy a ser enemigos con mi respuesta aquí, con todos aquellos que les gusta comer su puerco y mariscos. No, no se preocupe. Ok, bueno, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Dios dio detalladamente una dieta que Él quería que el pueblo de Israel siguiera. Y dentro de esa dieta había muchas prohibiciones en contra de comiendo ciertos animales que Él los tituló como inmundos. Que no eran correctos de comer. Puerco, camarones, muchos otros animales, y que era prohibido para que el pueblo de Israel lo comiera. Y cuando uno lee estos mandamientos, uno se pregunta, bueno, el por qué. ¿Por qué Dios les exigió esto? Y hay varias razones, pero los dos principales que quiero atraer a su atención es, primeramente, era para apartarlos del resto del mundo. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y Él quería separarlos de todas las demás culturas y religiones y obviamente poner ciertas restricciones sobre ellos para que no se entremezclaran o se entrecasaran con otros grupos que tenían otras religiones, que tenían ídolos y lo demás. Pues Él estableció estas leyes para proteger al pueblo de esa forma. No voy a decir que no funcionó porque Dios no hace errores, pero el pueblo siempre decidió entrecasarse con otros y todo lo demás. Pero el plan de Dios era, yo voy a darles un estilo de vida que los separe, para que gente los mire y vean, hey, ellos tienen una diferente forma de vida, una diferente costumbre que nosotros. Y como nosotros, Dios dice que nosotros, era para que ellos fueran luces, ¿ok? Y Dios también nos ha llamado a nosotros como cristianos de ser luces, de vivir vidas que son diferentes, separados del mundo, y que la gente diga, hey, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Y que eso sea como una forma de nosotros poder compartir a las buenas nuevas. Pues Israel era llamado de ser luz en el mundo antiguo y era una forma de apartarlos del resto, de distinguirlos del resto de las naciones y de esas prácticas idólatras que ellos tenían. Una segunda razón era para proteger al pueblo. Nosotros sabemos hoy en día que carnes como el puerco y mariscos, ciertos mariscos, tienen un número de enfermedades que si no se cocinan apropiadamente, pueden traer enfermedades.
Y en los días de Moisés, ellos no sabían de estas enfermedades, no entendían todo lo de los parásitos y lo demás. Y no era cosa extraña en aquellos días de que los hombres comieran carne cruda o poco cocinado. Y al hacer eso con cosas como puerco y ciertos mariscos, estaban poniendo sus vidas a riesgo. Y por eso aún vemos el mandamiento en Levítico 19:26, dice que no comerás cosa alguna con su sangre. No seréis adivinos ni agorreros. Pero la primera parte dice, no comeréis cosa alguna con su sangre. En otra palabra, era costumbre en aquellos días que la gente comía carne con su sangre, o sea, carne cruda. Y, y eso iba a poner la nación escogida de Dios, este pequeño, porque era un pequeño grupo que él había escogido para ser su vehículo, para traer el mensaje, el Mesías al mundo, a riesgo. Pues Dios dio esas prohibiciones dietéticas para su protección, pero también para distinguirlos y separarlos. Y en Éxodo 15:26 dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Pues otra vez, aquí hay un poco de evidencia de que él está diciendo, sigan estas reglas, estas leyes dietéticas y serán protegidos de estas enfermedades. Pues si eso es cierto y si hay estos riesgos en ciertas carnes y todo, debemos seguir estas prohibiciones hoy en día, pastor. Es algo que sería sabio o algo que sería quizás aún sagrado hacerlo. Bueno, todo cambió con la llegada del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Y vemos ese cambio ocurrir en Hechos capítulo 10, verso 9, donde leemos acerca de Simón Pedro. El Espíritu Santo ya ha venido, ellos han salido, están evangelizando el mundo. Y Pedro, vamos a ver, él está en la casa de unas personas. Y dice en verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como la hora sexta. Y tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. O sea, él sube al techo, que en la antigüedad las casas, el techo era como el patio, donde la gente iba y era un patio y tenía como sombra, y ahí es donde podían ir a relajar. Y él sube a orar. Y mientras él está esperando que le hagan su comida, sus taquitos, él tiene una visión. Pero no de cerdo. No de cerdo, no, era de oveja. Y, y entonces él recibe una visión, ¿ok? Y dice, y vio al cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por los cuatro puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Pues él ve este mantel de picnic bajando del cielo. Y encima de ello está toda clase de animal y reptiles que eran prohibidos comer y aves y todas esas diferentes cosas. Y verso 13 dice, yo una voz, levántate Pedro, mata y come. ¿Ok? Y Pedro contesta como todo buen judío haría, mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor. Yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo.
Pues lo que vemos aquí es que Dios sobrenaturalmente está levantando esta ley, estas restricciones, y le está diciendo a Pedro, adelante, come, puedes participar de ello. Ah, Obviamente, lo que próximamente sucede es que Dios envía a Pedro a evangelizar unos gentiles que eran también considerados inmundos por los judíos, y Dios estaba tratando con las dos cosas, la comida y con las personas, que no miremos distinción. Pero vemos Dios levantar esta restricción aquí, diciendo, está bien, si vas a ir a esta casa de los gentiles, y si ellos te ofrecen unas chuletas, cómetelas, ¿ok? Todo eso ya ha quedado en el pasado. So, vemos Dios levantando esta restricción. Um, ¿Fue como Pedro lo interpretó? Bueno, sí. Y por cierto, hay una parte interesante del libro de Gálatas, donde algunos judíos, no judíos, cristianos, pero de descendencia judía, estaban allí en Gálatas, que era una ciudad gentil, conviviendo y enseñando y discipulándolos. Entre ellos estaba Barnabás, Bernabé, Bernabé, así se dice, Barrabás era el malo, Bernabé, y Pedro y todos los demás. Y Pablo llega y él ve que ellos están haciendo distinción. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, mientras Pedro y los demás estaban con los Gálatas, estaban ellos comiendo con ellos, conviviendo y disfrutando de los chuletas, de los tocino y de todas las cosas deliciosas que los gentiles comían, y ya que ellos como cristianos podían comer. Pero cuando llegaron algunos religiosos, alguna gente de Jerusalén que todavía retenía esas leyes, empezaron a presionar a Pedro y a los demás judíos de, hey, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que están comiendo con los gentiles? ¿Y cómo que están comiendo comida de gentil? Y no, yo tengo visiones de la chilindrina, diciendo, chusma, 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 porque sí los miraban de menos. Y Pedro y los judíos se empiezan a separar de los Gálatas, enviando un mensaje confuso a ellos diciendo, bueno, nosotros vamos a seguir nuestras leyes dietéticas y dejar que ustedes hagan lo que quieren. Y cuando Pablo llega y él ve la hipocresía, le da una regañada a ellos. Y leemos en Gálatas 2:11 pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él, dice, cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacob, esos eran los religiosos de Jerusalén, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, a los judíos. Y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pues el punto de Pablo es que ustedes al regresar a estos viejos costumbres dietéticas, están confundiendo el mensaje del evangelio. Y están otra vez apoyándose en las leyes, comunicando a estos nuevos cristianos que siguiendo esas leyes te hace más santo. Y él les da una regañada por eso. En otras palabras, esto era cosa de que ya estaba en el pasado. Dios levantó estas restricciones porque ya terminaron su función, ¿ok? Pero, yo conozco gente que dice, bueno, aunque estamos bajo gracia y podemos comer lo que queramos, pero, es sabio que nosotros sigamos esta restricción, porque sabemos que la carne de cerdo no es la más saludable y que comiendo camarones, que hay ciertos tóxicos que contiene, y que es bueno apoyarse y seguir en esas dietas.
Y mi punto es, primeramente, a mí me encantan los camarones y no me lo vas a quitar, ¿ok? Lo siento. La segunda cosa es que cada uno como cristianos, nosotros debemos hacer lo que Dios dice a nuestras conciencias. Y si tú sientes que Dios te está diciendo hacer eso, ok, obedezca a Dios. Pero no vas a dejar que eso te haga sentir como más espiritual, más superior, o de tratar de empujar a otros de tomar estas restricciones que tú personalmente sientes que Dios te ha dado. ¿Ok? En otras palabras, si es algo que tú sientes Dios te está diciendo a ti, pues tú obedezca a Dios. Pero no lo hagas en religiosidad y empiezas a imponer lo que tú piensas en los demás cuando no está apoyado en las escrituras. Ten mucho, mucho cuidado con eso. Eso estaba sucediendo algo muy similar a esto en la iglesia de Roma, donde gente estaba siguiendo ciertas prácticas dietéticas y pensando que eso los hacía superiores y más espirituales que los demás. Y Pablo les dice en Romanos 14, dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Como dije, la iglesia de Roma era muy similar a nuestra iglesia. Era una combinación de culturas, de razas y de fondos religiosos. Y tenías aquellos que tenían un fondo judío, que fueron judíos convertidos. Y ellos vinieron con todas estas costumbres y restricciones y leyes y reglas, donde habían comida kosher y comida no kosher, y ellos guardaban el sábado, y muchos de ellos todavía luchaban con eso. Después tenían a gentiles que no tenían ese fondo. Y ellos no sentían el mismo sentir que los judíos. Además, en aquellos días, especialmente una ciudad como Roma, que era una ciudad pagana, los romanos con sus dioses y todo, no tenían carnicerías, ¿okay? No podías ir a la carnicería a comprar carne para hacer tus tacos, que estaba carne recién butchered, cortada. Necesitabas ir a los que eran los templos paganos, donde gente llevaba sus becerros para sacrificarlos a los dioses paganos, y entonces los mismos templos vendían esa carne al público. Y si tú querías carne fresca, tenías que ir al templo pagano a comprarlo. Y muchos de los judíos decían, nosotros no vamos a acercarnos a un templo pagano a comprar comida, a comprar carne. Y mientras los gentiles que se habían criado, que es la gran cosa, es como ir a Circle K o Bashas o lo que sea. Y eso estaba trayendo conflicto dentro de la iglesia. Los de fondo judíos se pensaban más espirituales, miraban a los cristianos gentiles de menos. Ustedes van a los templos paganos y comen carne que fue sacrificada a ídolos, y lo miraban de menos. Y Pablo está diciendo, cuidado con todo eso, ¿ok? Cada uno tiene que seguir su conciencia. Y si yendo a un templo pagano a comprar carne te va a hacer resbalar en tu fe, entonces no lo hagas. Pero no vas a imponer o venir en contra del que siente libre en hacer eso. No está pecando.
Okay? No hay una enseñanza que dice que eso es pecado. So, no está pecando. Pero no lo vas a juzgar, no lo vas a mirar de menos, no te vas a sentir tú más espiritual solo porque tú no lo estás haciendo. Oh, yo soy mejor porque yo no como mi lechuga en vez de ira. Y dicen, no hagan eso. ¿Okay? So, había ese conflicto aún en la iglesia primitiva que Pablo tenía que enfrentar y corregir. Y por eso él dice en verso 4, ¿a quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en su pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior al otro, otro juzga iguales todos los días. El guardar el sábado era otro problema, ¿ok? Dice, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, dice, no vas a estar imponiendo cosas sobre el uno del otro. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas a Dios. Estos son áreas, lo que llamamos áreas grises. En otras palabras, la Biblia no nos dice claramente sí o no. Y en esas situaciones nosotros tenemos que seguir lo que Dios pone en nuestro corazón. Y si Dios pone en el corazón del pastor Cristian una restricción yo voy a respetar eso. Aun si yo no lo comparto, y no voy a ponerlo abajo o criticarlo o burlarme de él. Pero tampoco él no debe sentirse superior a mí diciendo, bueno, yo soy más espiritual porque solo uso corbatas azules, y tú no usas corbata, pastor, y Dios me ama, y empieza a tener dice, no, nosotros tenemos que respetar diciendo, si Dios ha dado una limitación a él o le ha enseñado algo a él, quizás es solamente para él. Y yo voy a respetar eso, y él va a respetar que yo no tengo eso mismo en mi corazón. So, ¿qué era la pregunta original? Oh, de las comidas, ya. Yeah. So, no hay restricción en cuanto a comidas que son prohibidos o permitidos, ¿ok? Somos libres de comer todo. Y alguna gente tiene la convicción, bueno, si Dios dijo esto en su ley, yo voy a seguirlo porque es lo mejor. Ok, fabuloso, hágalo. Pero no te hagas más espiritual porque lo haces. No pienses que Dios te ama más porque lo haces. No sientes que eres más salvo porque lo haces. Hazlo porque tú quieres obedecer al Señor, punto y aparte. Pero no, eres libre de ir a comer tus taquitos de lengua, tu birria, ¿qué otras cosas? Tus camarones y langostas si quieres. Todo eso es permitido. Esas prohibiciones, ya no estamos bajo ellos, no más. ¿Okay? Creo también un buen ejemplo sería aquellas personas que, por ejemplo, son vegetarianas. Uh-huh. Yo soy vegetariano, esto es lo mejor para mí, tú tienes que hacerlo, es lo mejor, o vegano, o sea, tienes que hacerlo, o sea, es aceptada la sugerencia y vale la pena. Sí, hay muchas comidas que son saludables y apetitosas incluso también de la misma forma, pero no podemos tener una actitud de que yo soy más espiritual porque yo estoy comiendo saludablemente y tú no lo estás comiendo. Entonces, ahí es donde cae el error y cae el pecado. Y yo me convertí en vegano por un rato en mi vida, donde solamente comía vegetales y todo crudo y todo. Y sinceramente nunca me sentí mejor en la vida. Perdí peso, tenía energía, me sentí revitalizado y andaba yo súper contento. Pero, ¿qué fue? Que fui a un viaje misionero a México y nos sirvieron tacos de res, Yeah. y comí la primera y caí.
qué rico, ya. Y todo fue, ahí perdí todo. Pero, otra vez, yo nunca, ni siquiera nunca hablé de ello del púlpito porque lo hice para mí, para mi salud y para ver cómo me caía. Y sinceramente me gustó. Pero me hizo falta la carne, oh, ya. Y nunca he podido regresar, pero, no te haces superior. Haz Claro. lo que Dios te está enseñando. Y como mencionaste, las restricciones fueron exclusivas para el pueblo judío en ese tiempo, en ese entonces, para no asimilarse a las naciones alrededor que parecían que eran como chinos o hispanos que comían solo carne y murciélagos alrededor. Pero bueno, ah, esas son todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. Batimos récord 1 hora con 15 minutos. ¡Wow! Bien, bien. Vamos mejorando, tratar de compactar todo en 1 hora. Así que síganos enviando sus preguntas y cualquier inquietud que tengan con respecto a la Biblia, creencias, religiones, lo que sea, que tenga relacionado a esos puntos. Estaríamos gustosos de responder. ¿Algún anuncio o algo? Nada por ahora. ¿Está bien? Bueno, pues entonces nos vemos con el favor de Dios para la próxima semana. Envíen sus preguntas a cristian@calvario.org, un mensaje de texto y estaremos listos para responderlas para la próxima semana. Nos despedimos, cuídense mucho, manténganse saludables, a ustedes en todas sus familias, que Dios provea por todas las necesidades que tienen. Que Dios le bendiga. Hasta luego, que Dios los bendiga.